Hola, bienvenido a este nuevo video donde vamos a resolver un problema de optimización aplicando la técnica de programación lineal. En este caso, nos apoyaremos en el lenguaje R. La primera parte de este problema, en el cual se plantea y se definen algunos factores importantes, lo pueden ver en un video cuyo enlace lo encuentran en la parte inferior. Entonces, solo para refrescar, ¿verdad? Recordemos que disponemos de un terreno con 150 hectáreas en el cual podemos sembrar hortalizas y tenemos dos opciones de hortalizas, ¿verdad? Nos ponen como condición de que de cada hortaliza debemos producir por lo menos 1.000 toneladas. Entonces, nosotros debemos determinar cuántas hectáreas debemos dedicar a sembrar cada una de las dos hortalizas, siempre pensando en optimizar, en obtener el máximo beneficio. Y por supuesto, debemos determinar cuál es ese beneficio obtenido. Para eso, nos vamos a apoyar con los datos que nos dan en la tabla a continuación, donde vemos que las dos hortalizas, las dos opciones de siembra que tenemos son la cebolla y la papa, y entonces nos dan datos, por ejemplo, la producción en toneladas por hectárea para cada una de ellas, el beneficio por vender, entonces en dólares por cada kilogramo, y nos dan también 4 recursos que son requeridos para la siembra de las hortalizas: agua, abono, mano de obra y equipo. Y como normalmente son los recursos, están limitados. Desde agua solamente podemos utilizar los 9 millones de litros que tenemos disponibles, de abono 120.000 kilogramos, de mano de obra 3.200 horas hombre y de equipo 1.600 horas de equipo. Entonces, con estos datos, nosotros podemos comenzar a resolver este problema. En base a lo que habíamos hecho en la primera parte, ya habíamos definido las variables, ¿no? Vamos a llamar C a las hectáreas que vamos a dedicar para sembrar cebolla y a PA las hectáreas que vamos a dedicar para sembrar papa. También habíamos definido la función objetivo, ¿verdad? Que nosotros entonces, como queríamos maximizar el beneficio, ¿verdad? La planteábamos $0.50 por cada kilogramo era el beneficio, por 1.000 kilogramos por tonelada, ¿verdad? Para transformar todo eso a toneladas, y 50 toneladas por hectárea que íbamos a producir. ¿Cuántas toneladas se producirían en total? Dependía de las hectáreas que no conocíamos. La variable no la conocemos, C. Entonces, multiplicando esto, o podemos poner el 25.000 por la cantidad de hectáreas que vamos a dedicar a la siembra de cebolla. Ese sería el beneficio que obtenemos por la cebolla. A eso le sumamos el beneficio por las papas, ¿verdad? Entonces, $0.20 por cada kilogramo, multiplicamos por los 1.000 kilos por tonelada para llevar todo eso a tonelada, por 25 toneladas por hectárea, o la cantidad de hectáreas, que es la variable que no conocemos todavía, ¿verdad? Esto lo podemos resumir como 25.000 por la cantidad de hectáreas dedicadas a la cebolla, más 5.000 por la cantidad de hectáreas dedicadas a las papas. Eso nos da el beneficio. Y eso es lo que queremos maximizar, ¿verdad? Lo vamos a maximizar jugando con estas variables, ¿verdad? Para lograr que ese objetivo sea el máximo, sea el óptimo. Pero, por supuesto, debemos cumplir con una serie de restricciones. Entonces, fíjense, aquí tenemos una restricción que era la cantidad de hectáreas dedicadas a la siembra de cebolla más las dedicadas a la siembra de papa, no puede superar a las 150 hectáreas, porque esa es la disponibilidad de terreno que tenemos, 150 hectáreas. Y aquí vemos entonces cada una de las otras restricciones. La referida al agua, donde no se puede pasar de los 9 millones de litros, la referida al abono, donde no se puede pasar de los 120.000 kilogramos,
la referida a la mano de obra, que no puede pasar de las 3.200 horas hombre, y la referida al equipo, que no puede pasar de las 1.600 horas de equipo. Esas son las limitaciones relacionadas con los recursos. Necesitamos esos recursos para producir la cebolla. Pero también tenemos otras restricciones relacionadas con exigencias que nos dieron, que nos plantearon, ¿verdad? De cada hortaliza debemos sembrar por lo menos 1.000 toneladas. Entonces aquí tenemos planteado esa restricción, 50 toneladas por hectárea, por cada hectárea o por la cantidad de hectáreas que vamos a sembrar de cebolla, tiene que ser superior, ¿verdad? Mayor o igual a 1.000. Y lo mismo sucede con la papa, 25 toneladas por cada hectárea, por la cantidad de hectáreas que vamos a dedicar al cultivo de papa, tiene que ser superior o igual a 1.000 toneladas. Las otras dos restricciones que se refieren a la no negatividad de las variables, no hace falta plantearla aquí en el problema porque con lo que vamos a usar, él va a asumir de una vez que las variables son no negativas. ¿Sí? Recordemos, entonces teníamos que las variables, en este caso, las hectáreas dedicadas a la siembra de cebolla, podía ser 0, podía ser que no sembrásemos nada de cebolla, pero no podíamos decir vamos a sembrar menos 50 hectáreas de cebolla. Eso sí no tenía sentido. Entonces, por eso teníamos que plantear dos restricciones en las cuales las variables fueran mayores o iguales a 0. Pero, como ya les dije, el LP Solver, que es el paquete que nos ayuda con la programación lineal en el lenguaje R, ¿verdad? Ya asume que las variables son negativas. Por lo tanto, no hace falta que las consideremos. ¿Verdad? Si queremos ver más detalles sobre cómo se plantea la función objetivo o las restricciones, pues les repito, deben ver el primer video en donde se plantea el problema. El enlace de ese video lo encuentran en la parte inferior. Ok, entonces vamos a resolverlo con el lenguaje R. ¿Ah? Fíjense, aquí tenemos los paquetes que están disponibles. Son una infinidad de paquetes. Este es un software libre. Entonces, todo esto es gratis. Una gran cantidad de paquetes que tenemos, ¿verdad? Y entonces aquí tenemos el LP Solve. Ese es el paquete que nos va a ayudar a resolver el problema. Eso lo tenemos aquí, pero no está seleccionado. ¿Cómo lo seleccionamos? ¿Cómo lo activamos? Con esto. En esta línea, nosotros vamos a, ¿verdad? La corremos y fíjense lo que sucede. Ya se nos activó el LP-Solver. Aquí, en esta consola, aparece qué comando se activó o si queremos sacar una cuenta, también lo podemos usar en la consola. Pero ese no es nuestro caso. Entonces ya activamos el programa. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a introducir los datos. Entonces, fíjense, lo primero que vamos a hacer es colocar los coeficientes de la función objetivo. Aquí yo llamé CFO a esa matriz, ¿verdad? Porque vamos a poner una matriz porque van a ser, en este caso, dos datos, ¿verdad? No va a ser un solo dato, hay dos datos, en donde un dato sería el relacionado al coeficiente de la primera variable, que en nuestro caso, como estamos en ese orden, sería hectáreas de cebolla. O sea, yo esto lo multiplico por la cantidad de hectáreas de cebolla, más esta parte que está aquí después de la coma, que lo multiplico por la cantidad de hectáreas de papa, y eso nos va a dar el beneficio, ¿verdad? Pero entonces aquí nosotros solamente vamos a introducir los coeficientes. ¿Okay? Colocamos los coeficientes en la CFO. Fíjense, cuando yo lo corro, ¿qué sucede? ¿Verdad? Le doy aquí este renglón y apareció, ya me aparece una matriz que tiene los dos números, 25.000 y 5.000. Ya me sacó la cuenta. ¿Verdad? Entonces los coeficientes, 25.000 por la cantidad de hectáreas que vamos a sembrar de cebolla, más 5.000 por la cantidad de hectáreas que vamos a sembrar de papa, nos va a dar el beneficio total. Y eso es lo que él va a maximizar. ¿Verdad? Entonces, fíjense. Después vamos a otra matriz
donde vamos a poner ahora los coeficientes de las restricciones. Vamos a subir esto aquí un poquito, que se vea mejor. Entonces, fíjense, aquí que tenemos, ¿a qué nos referimos con los coeficientes de las restricciones? Aquí tenemos cada restricción, ¿verdad? Y la vamos a representar como una fila. Entonces tenemos C, que es la variable, ¿verdad? Y PA, que es la variable que indica las hectáreas que nos la vamos a dedicar a las papas. Entonces aquí el coeficiente de cada uno, porque ¿qué multiplica la variable? 1 y 1. Entonces 1, 1, ¿verdad? 1, 1. La segunda variable, que es referida al agua, los coeficientes serían 50.000, 75.000. 50.000, 75.000. La tercera, 900, 450. La de mano de obra, 20, 25. 12, 10 para el equipo y 50 y 25 para la sexta y séptima restricción, que se refiere a la producción mínima de cebolla. Entonces aquí están todos esos datos. ¿Ok? Entonces nosotros aquí le colocamos cuántas filas son y le decimos esa traspuesta. Esa es una manera de que él interprete cómo se van a cargar esos datos. Aquí los corremos. Fíjense, aquí tenemos ya los datos cargados. Observen cómo estaría la matriz. Entonces, fíjense, tenemos 7 filas. Cada fila representa una restricción y tenemos 2 columnas. Cada columna representa el coeficiente de una variable. Entonces, esto eventualmente se lo va a interpretar él, no nosotros. ¿Verdad? Aquí tenemos que para la primera, ¿verdad? La variable 1 por 1 más la variable 2 por 2 por 1, perdón, me tiene que ser menor a un valor o mayor, ya eso lo veremos, que vamos a meter en otra matriz, ¿verdad? Pero aquí estarían los coeficientes de las restricciones, ¿ok? Los 7 coeficientes para cada una de las variables de las 7 restricciones que estamos analizando. Entonces, ya se introdujeron esos datos. Por aquí, entonces, ¿qué tenemos? Ahora vamos a tener lo que se conoce como el lado derecho de la restricción. Son las limitaciones en algunos casos o los requerimientos, ¿verdad? Aquí tenemos estas limitaciones. Los 5 primeros son unas limitaciones. No puede pasar de las 150 hectáreas, de los 9 millones de litros, etcétera. Tiene que ser superior a las 1.000 toneladas y hay que ser superior a las 1.000 toneladas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que llamamos el lado derecho de las restricciones. Y aquí lo cargamos también en una matriz, ¿verdad? Le ponemos el nombre restrict-LD, ¿verdad? Esos nombres son creación propia, ¿verdad? Entonces la matriz, y aquí tenemos los valores. 150, 9 millones, 120.000, 3.200, 1.600, 1.000 y 1.000. Aquí están las restricciones del lado derecho, ¿verdad? Que esas son las limitaciones. Ok. Después vamos a cargar otro. En este caso es vector. No hace falta ponerlo como una matriz que nos va a decir qué dirección tiene la desigualdad. Si son mayores que, menores que, iguales a, ¿verdad? Entonces, fíjense, las 5 primeras, 1, 2, 3, 4 y 5, son menores que. Entonces ponemos 1, 2, 3, 4 y 5, menor o igual que. Y las dos últimas son mayor o igual que. Mayor o igual que. Entonces, eso es lo que se llama la dirección de la desigualdad. Entonces, esos son los datos que estamos introduciendo. Todos esos datos están dados, ¿verdad? El coeficiente de la función objetivo, coeficiente de las restricciones, el lado derecho de las restricciones y cómo son las desigualdades. Eso ya está dado. Entonces, ahora es que empezamos a calcular, ¿verdad? Entonces vamos a continuar, vamos a correr la línea. Fíjense aquí, entonces le dimos a restricciones LD y nos aparece aquí restricciones LD y aquí lo podemos visualizar. ¿Okay? Aquí entonces estaría 150, esas son las restricciones del lado derecho. Entonces, la primera restricción tiene que ser el límite de 150. Aquí no sabemos si es inferior o superior. Sabemos si es el mínimo o el máximo
según el signo que le pongamos en el otro vector, ¿verdad? Entonces aquí simplemente nos dice que este va a ser un límite. 150, 9 millones, 120.000. Nosotros sabemos que estos son los límites superiores y estos dos últimos serían los inferiores, pero aquí no se aprecia todavía, ¿verdad? O no se va a apreciar, porque va a ser la combinación de eso con este que tenemos aquí. Corremos, aquí nos aparece esta matriz, y si no la vamos a ver, ¿verdad? Porque esto no es numérica, pero donde tenemos las 5 desigualdades, las 7 desigualdades, perdón. ¿Verdad? Son 5 menor o igual que, y son 2 mayores o igual que. Ok, entonces con eso ya podemos hacer el cálculo. Lo vemos aquí, fíjense, entonces tenemos LP, que es como se llama al LP Solver. Este LP nos dice, nos pide algunos datos. Entonces aquí tiene, vamos a colocar, ¿verdad? Vamos a correrlo. Aquí le voy a decir, aquí le estamos diciendo que maximice. Después vamos a colocar la matriz que tiene los coeficientes de la función objetivo. Aquí lo llamamos CFO, pero le hemos podido poner cualquier otro nombre. Después colocamos las restricciones, ¿verdad? Los coeficientes de las restricciones. Entonces aquí, fíjense que estoy poniendo el nombre de la matriz, restricciones. Después habría que introducir los lados derechos, perdón, después habría que colocar la dirección de la desigualdad, en que colocamos el vector que representa, ¿verdad? Las desigualdades. Y por último vamos a colocar el lado derecho de las restricciones, que entonces aquí sería la matriz restrict-LD. ¿Okay? Entonces eso es lo que nos pide. Hay otras datos que podemos introducir en esa función LP, pero aquí en nuestro caso no nos hace falta. Entonces, con esos datos nosotros ya vamos a hacer el cálculo y entonces ya se hizo el cálculo, ahí se hizo el cálculo y entonces aquí simplemente vamos a pasar a FO el objetivo, el valor de la función objetivo. Entonces fíjense, aquí ya lo pasamos en FO, aquí lo visualizamos y este nos da el valor de la función objetivo. O sea, ya nos está diciendo que el máximo beneficio que podemos obtener son $2.700.000. Entonces, para verlo un poco más claro, yo voy a transformar eso en una matriz para, ¿verdad? Fíjense, lo transformé en una matriz, ya me lo identifico de una manera distinta como estaba aquí, pero de todos modos yo puedo colocarle, ¿verdad? Un formato diferente y entonces ya aquí me aparece, más fácil leer que son 2.700.000 y ahora vamos a colocarle los nombres a la fila y a la columna, ¿verdad? Entonces aquí tenemos más claramente que esto sería 2.700.000 de beneficio, $2.700.000. ¿Ok? Entonces ahí ya tenemos el beneficio. Ahí estamos respondiendo ya una primera pregunta, ¿cuál es el beneficio? Pero ahora nosotros queremos también conocer las variables. Queremos saber cuántas hectáreas vamos a dedicar a la siembra de cebolla y cuánto a la siembra de papa. Entonces aquí buscamos ese valor en el cálculo LP-CAL-PL, ¿verdad? Que es el mismo de aquí, es este mismo de aquí cuando hicimos el cálculo con la aplicación de LP, que es el LP Solver. Y entonces aquí como este primero nos daba el valor del objetivo, aquí nos va a dar la solución, ¿verdad? Entonces vemos en la parte inferior nos está saliendo 100 y 40. Entonces nuevamente vamos a identificar eso mejor, ¿verdad? Entonces aquí lo transformamos en una variable, ¿verdad? Le ponemos los nombres a la fila, los nombres a la columna y entonces aquí tenemos. Hectáreas de cebolla son 100, esas es las variables. Y hectáreas de papa son 40. Eso era lo que nos estaba planteando el problema originalmente, ¿verdad? Las preguntas que nos hacían. ¿Cuánto debemos sembrar nosotros de cada tipo de hortaliza para que el beneficio sea el máximo? Ya está aquí la respuesta. Pero
vamos a profundizar un poquito más, ¿verdad? Entonces aquí, ¿qué vamos a hacer? Nosotros vamos a calcular esas variables por los coeficientes de las restricciones. Y eso me va a dar un valor, ¿verdad? De hectáreas utilizamos 140, ¿verdad? Eso fue el cálculo que estamos utilizando, nos está dando las restricciones por las variables, ¿verdad? Una multiplicación de matrices, y entonces nos da cuál sería las restricciones calculadas, o sea, sería o las utilizadas, ¿verdad? Entonces, de hectárea nos dio el cálculo 140. Ese 140, ¿verdad? Es lo utilizado en hectáreas. El agua nos dio 8 millones, pero vamos a ponerle aquí, ¿verdad? Un poquito para que se vea esto mejor. Ok, entonces ahora podemos comparar, fíjense, estos fueron las restricciones según el cálculo, o sea, esto es lo utilizado y estas son las limitaciones. Estos son los valores que teníamos originalmente. De hectáreas, teníamos disponible 150 y se utilizaron 140. De agua teníamos disponible 9 millones y se utilizaron 8 millones. De abono disponible 120.000 y usamos 108.000. ¿Ok? Y así podemos comparar una con la otra. Aquí abajo, ¿verdad? Las últimas que recuerden que hay que producir por lo menos 1.000 toneladas. Fíjense, habían que producir 1.000 toneladas de cada hortaliza. Aquí estamos produciendo de cebolla 5.000 toneladas y 1.000 toneladas de papa. ¿Ok? Entonces, de una vez vamos a restar aquí, como ven, vamos a restar. Aquí simplemente estoy poniéndole las comas como separadores de miles para verlos más fácilmente. Entonces aquí estamos obteniendo la diferencia, ¿verdad? Entonces, fíjense, 150 menos 140 me da 10, 9 millones menos 8 millones me da 1 millón, y así. Esta es la diferencia que hay entre lo que teníamos disponible, ¿verdad? Lo que nos limitaba a nosotros, ¿verdad? En unos casos, lo máximo que podíamos utilizar y en otros casos, lo mínimo que podíamos producir, y lo estamos comparando con lo que se utilizó. Entonces, fíjense, aquí, ¿qué podemos decir? Que no sembramos todas las hectáreas disponibles. Agua, nos quedó agua disponible. Utilizamos el agua para las 140 hectáreas que teníamos y nos quedó 1 millón de litros disponibles. Abono, nos sobraron 12.000 kilos. De mano de obra, 200 horas de mano de obra. Pero fíjense, equipo, utilizamos todo el equipo. Entonces, ¿qué nos está diciendo eso? Fíjense que nosotros no utilizamos todas las hectáreas. Que uno diría, oye, si tengo disponibles 150 hectáreas, ¿por qué no las utilicé todas? Seguramente si las utilizo todas, tengo más beneficio. Pero había un recurso, en este caso, los equipos disponibles, que no alcanzaban. Fíjense, aquí lo tenemos en cero. Entonces, ahí nosotros también podemos visualizar y ver, no solamente obtuvimos el máximo beneficio y cuánto había que sembrar de cada una de las hortalizas, sino que también nos decía, oye, si tú quieres aumentar el beneficio, lo que tienes que hacer es no aumentar la disponibilidad de agua o aumentar la mano de obra. No, lo que tienes que hacer es aumentar el equipo disponible. Si yo aumento el equipo disponible, seguramente voy a poder sembrar algunas hectáreas más y en consecuencia tener un mayor beneficio. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer una prueba. Fíjense, aquí nosotros tenemos, ¿verdad? Que lo disponible en equipo eran 1.600 horas. Esas 1.600 horas está aquí. Vamos a hacer algo. Vamos a poner como si esto fuera 1.700. ¿Verdad? Vamos a suponer que nosotros decimos, oye, nos están sobrando 10 hectáreas, ¿qué debemos hacer para aumentar el beneficio?
tenemos esas hectáreas ahí disponibles todavía, y hay agua disponible, y hay mano de obra disponible. Lo que no hay disponible es equipo. Ah, ok, entonces vamos a aumentar en 100 horas la disponibilidad de equipo. Y vamos a correr todo esto nuevamente. Vamos a ver qué sucede. ¿Ya? Ahora vamos a hacer más rápido. Entonces, aquí estamos repasando. Fíjense, aquí nos salió el valor del beneficio. Ah, el beneficio originalmente habían sido 2 millones. ¿Dónde lo tenemos? 2.700.000. Aquí está. Ah, ahora nos está dando un beneficio muy superior. ¿Verdad? Aumentamos 100 horas de equipo, pero fíjense, ahora el beneficio aumentó en más de $200.000. ¿Ok? Vamos de todos modos, esto aquí lo ponemos como matriz, y entonces aquí se lo identificamos y se ve mejor. ¿Verdad? Entonces fíjense que ahora el beneficio es 2.908.000. Ok, entonces, pero se supone habremos sembrado un poco más, teníamos algunas hectáreas disponibles. Ah, fíjense ahora el valor que nos está dando. Antes nos había dado 100 de cebolla y 40 de papa. Ahora nos está dando 108 de cebolla y 40 de papa. Ah, pudimos sembrar otro poco más con esas 100 horas adicionales que tuvimos de disponibilidad en los equipos. Ah, pero fíjense, todavía no hemos sembrado todas las hectáreas, ¿verdad? Vamos a ver aquí qué sucedió con las restricciones. Entonces, volvemos a hacer todos los cálculos. Aquí está, comparamos lo que utilizamos contra las limitaciones que teníamos y fíjense, aquí nos está dando que todavía tenemos 2 hectáreas disponibles y seguimos en cero con la disponibilidad de horas de equipo. O sea que nosotros, según eso, ¿verdad? Deberíamos aumentar todavía un poquito más las horas de equipo. Ok, entonces, pero aquí lo que quería mostrarles es todas esas opciones que tenemos y que cuando nos hacemos esa pregunta, ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si hacemos esto? Si aumentamos aquí, si disminuimos allá. ¿Ok? Entonces, con esto hemos resuelto el problema de una tercera manera, ¿verdad? Este es aplicando el lenguaje R. Ya veremos en unos posteriores videos, vamos a hacer la comparación entre las tres soluciones y haremos algunos comentarios al respecto. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, por los momentos, espero que estén satisfechos con esto y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.